Muy buenas tardes. Hoy es 18 de julio, día 18 de julio de 1830. Nace nuestro país como país independiente, separándose del ex virreinato del Río de la Plata y de la Argentina y otros pueblos de destino común. Pero eso lo verifica y lo puede explicar la historia. Quiere decir que hoy es un día feriado para Uruguay. Y, y ha sido un lindo día, o sea, de invierno, pero muy lindo día. Bueno, y pensábamos hablar hoy, para variar un poco, hablar de arte. eh, de arte. Ustedes saben que yo hablo de política y no soy politólogo. Hablo de lucha social y no soy sociólogo. Y voy a hablar de arte. Pero ahí sí soy licenciado en arte y tengo un diploma que así lo dice y lo vieron mis amigos más íntimos hasta que se perdió. eh, pero digamos que soy licenciado, por eso me dicen licenciado a mí, porque soy licenciado en arte, que es el tema de hoy. Eh, Me pueden igual llamar así con mi nombre, es lo mismo, no me preocupa demasiado. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de arte. Y entonces recuerdo, yo tenía 20 años, en los fines de los 60 y principios de los 70, y este país, este, que había vivido cierto respiro económico y por lo tanto social, y sus beneficios con las dos guerras mundiales, que mantuvo ocupado a los países saqueadores, que estaban en un ajuste de cuenta entre ellos, Primera y Segunda Guerra Mundial. Fue eso, fue la disputa entre las grandes potencias a ver quién se quedaba con el mercado mundial. Quiere decir que nos dieron un respiro a estos países y eso permitió acá en la Argentina, en nuestros lugares, cierto respiro y cierto desarrollo de una industria nacional incipiente en algunos casos, más desarrollada en otros. Bueno, entonces quiere decir que en esos años el Uruguay ya empezaba a recibir, eh, por ejemplo, en 1958 fue la primera carta de intención del Fondo Monetario, que son los organismos que los poderosos tienen para sojuzgar a los países. Y empezaron a desmontar la industria nacional. Yo en esos momentos era empleado, trabajaba en una fábrica este, que trabajaba en cuero, en calzado, para la industria nacional. En un barrio, en una barriada, le gusta decir a la gente, que era Goes, en Montevideo. Era en Montevideo. En esa amplia barriada estaba la fábrica en la cual yo era empleado, pero había un sinnúmero de fábricas y talleres y fábricas de artículos domésticos eléctricos y fábricas de pintura y casi todas ubicadas en viejas casas reformadas para darle cabida a una actividad productiva. Y en esa barriada había miles y miles de trabajadores que llegaban a esas empresas, pequeñas, medianas, y también había fábricas de, ustedes recordarán los más viejos,
muebles en la zona. Y después en la avenida General Flores había un montón de comercios que precisamente vertían gran parte de la producción local, que es producción local que a su vez se distribuía a nivel nacional. O sea, todo hacia el mercado interno del Uruguay. Pero ya a fines de los 60, la avanzadilla de los poderosos, de los países poderosos, para poder estrangular la industria nacional, dio como primer paso el quedarse con la banca, hacer desaparecer a la banca nacional. Y yo le cuento esto como anécdota. Viví una peripecia ahí en la zona del Goes, en donde estaba como Banco Nacional, creo que era el Banco de Crédito, ¿no? Y ese banco asistía a los comerciantes, a los talleres, a las pequeñas industrias y medianas que había ahí, asistencia crediticia. Ese banco, recuerdo bien, y me acuerdo de la persona, de apellido ilustre, tenía un gerente. Cuando uno, ahora creo que ni eso pasa, solicita un crédito para lo que sea y tiene una empresa que le pide un banco. Le pide como primer cosa un balance de los balances anuales que por ley hay que hacer para ver, identificar dónde está parado esa empresa en el plano económico. Pero nuestro gerente de ese banco de crédito no era un burócrata. Desde luego que uno tenía que presentar esos balances como para ver si era posible sujeto para un crédito. Pero ese gerente conocía todos los talleres, las empresas, las fábricas de la zona, porque iba personalmente a conocer a los que iban a ser beneficiarios o no de la asistencia crediticia del banco. Cosa que no he vuelto a ver en mi vida. Bueno, pero ¿qué ocurre? Viene la banca poderosa internacional y liquida la banca nacional. Entonces, al banco de crédito le pasa que lo primero que hacen es volarlo al gerente. ¿Y por qué volarlo al gerente? Porque ya no precisaban más gerentes, porque no iba a haber más crédito para ninguna empresa nacional. Solo los dineros de ese banco, mientras existiera el banco de crédito, tenían que ir direccionados a grandes empresas que eran de interés de los capitales de las potencias económicas. Y vi algo singular que vale como anécdota, que se movilizaron todos los clientes del banco, pequeñas empresas, pequeños comercios, medianas empresas, fábricas, etcétera, 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 y levantaron firmas entre todos los clientes del banco para que los dueños, nuevos dueños del banco de crédito, no despidieran al gerente. Fue una cosa muy singular, diría que hermosa, por el reconocimiento de esos clientes del banco a ese gerente tan lúcido, tan despabilado, que fomentaba el desarrollo nacional, el empleo nacional, la producción nacional, el comercio nacional, el trabajo en general. Un reconocimiento que no impidió que lo volara, porque fue sustituido no por otro gerente, sino por un portero. No precisaban más gerente, porque ya venían las órdenes de lo que había que hacer desde el exterior. Yo viví eso. Entonces, por esas razones, a nivel de todo el Uruguay, hubo grande resistencia de los trabajadores, porque se empezaron a cerrar los lugares en donde ellos trabajaban, fábricas, talleres o comercio, todo enrabado. Porque si yo les digo que trabajaban miles y miles de personas en el barrio Goes, también les digo que había
cantidad de pequeños comercios que al mediodía les daban de comer a todos esos trabajadores y vivían de eso. Todos íbamos a comer a la esquina, un poco más allá, en empresas que eran de índole familiar. Pero era una colmena el barrio, ¿no? Una colmena llena de abejas, que eran todos los trabajadores, pequeños empresarios, comerciantes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, contada la anécdota, fueron los tiempos en que la resistencia fue en aumento de una sociedad que venía de un estado de cierto bienestar a una sociedad que se empezó a quedar sin trabajo. Eso comenzó hace 60 años y el proceso sigue adelante hoy en forma cada vez más veloz y más acelerada. Bien, nosotros dijimos que íbamos a hablar del arte. Bueno, ¿por qué decimos que vamos a hablar del arte? Porque en ese momento en que se gestaron grandes luchas populares en defensa del capital y el trabajo nacional, surgió también, por ejemplo, a nivel de la música, muchos artistas, muchos intérpretes que acompañaron esa oleada de resistencia. Que algunos pasó el tiempo a esa oleada artística, digamos, en el plano de en este caso de la música, le llamaron a esos intérpretes o compositores autores de la música de protesta, de protesta. A mí ese término no me satisface porque pareciera que el cantor de protesta es uno y que su mensaje es el rechazo a la opresión económica u otro derivado del saqueo de las potencias. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hablamos de el tiempo de los cantores de protesta, nos apartamos del arte un poco, porque es probable que haya habido muchos cantores y los hubieron, pero algunos eran artistas. ¿Cuál es la diferencia? Es muy difícil determinarlo, pero digamos, moviéndonos así con cierta soltura, al cantor de protesta lo único que se le pedía era la denuncia, el contenido, el panfleto. Pero el artista, de repente, con el mismo mensaje que el otro, tenía eso tan singular que es el arte, que yo a pesar de ser licenciado en arte no lo puedo determinar. Entonces, sí recuerdo alguna afirmación de gente un poco más instruida que yo, que decía que la realidad es descrita, la describe la ciencia, pero el arte la evoca. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que la ciencia no puede describir un caballo, no describe un caballo. Un caballo es esto, más esto, más esto, más esto. Pero el arte, pongámosle la pintura, nos pinta un caballo. Y el caballo ese es verde. No hay un caballo verde. No existe un caballo verde. Que yo sepa por ahora. Pero sin embargo, ese caballo verde que el artista nos alcanza, tiene la magia, la hermosura, la magia del arte. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo separar un cantor de protesta a un cantante que acompañe la resistencia de su pueblo, pero que es un artista? Difícil. Creo yo que esto lo puede dirimir el tiempo. Las obras, las interpretaciones, las composiciones de los artistas perduran. Y los panfletos
las denuncias, con todo lo que tienen de válida, no tienen más que un papel temporal. Creo que el juicio viene por ahí, pero es una suposición mía. Quiere decir de que hubo, por ejemplo, a nivel de la música, una serie de cantores relevantes. Y digo yo, pasado el tiempo, que eran y son, algunos todavía viven, artistas, que acompañaron a su pueblo con, con el contenido de sus canciones en la resistencia a la opresión, ¿verdad? Queremos hacer mención de uno de esos músicos que se llamó, porque falleció, Aníbal Zampayo. Aníbal Zampayo fue uno de esos, creo yo, artistas, su obra ha perdurado, que ha pintado la sociedad de una forma amorosa, humana, llena de humanidad, sin menoscabar el mensaje de los temas que a él le preocupaban y afligían al pueblo, que eran las desigualdades sociales, qué sé yo. Pero con un arte tan grande, tan humano, que pintó a los propios y a los adversarios con gran ternura, sin desmedro del mensaje. Bueno, ese hombre, que estamos hablando de arte, un día, poco tiempo después de la anécdota que les conté, cayó preso porque en Uruguay se instauró una dictadura que es precisamente para eliminar la resistencia y terminar o proseguir la liquidación del desarrollo parcial industrial y comercial y liquidación del mercado interno, se instauró la dictadura para aplicar un modelo de las potencias. Quiere decir que Aníbal Zampayo, que tenía su pensamiento político, un día estuvo preso, fue preso, estuvo varios años preso. Pero siempre hablando del arte, en Córdoba, Argentina, ustedes saben que Zampayo tiene una obra como intérprete, como compositor y como estudioso de la música de estos pueblos, la de la banda oriental, la de la Argentina, la del Paraguay, etc. Entonces, se empezó a hacer en los años 60, y creo que Zampayo fue uno de los primeros, o estuvo en el primer festival de Cosquín. Llegó un momento que Zampayo estaba preso, entonces, y el festival de Cosquín hasta hoy se sigue haciendo. Entonces, los organizadores del Festival de Cosquín resuelven con una sencillez muy grande y con mucha agudeza, pusieron una silla vacía en el estrado. Decía que con Zampayo preso, el Festival de Cosquín puso en el estrado una silla vacía. Esa silla vacía era la silla de Aníbal Zampayo. Eh, notable, notable, qué mejor homenaje. Pero detengámonos en esa silla vacía. Pasa el tiempo, termina la dictadura acá y en algunos otros lados de América del Sur y regresa la democracia política. Y estos pueblos que tuvieron que aceptar por la fuerza el esquema del mercado mundial, el esquema del neoliberalismo y la pérdida de gran parte del trabajo en la industria y las empresas nacionales. Con el advenimiento de la democracia renació la esperanza de estos pueblos. Quiere decir que en estos 30 y tantos años
del regreso de la democracia, el pueblo ha perdido gran parte de la esperanza, porque el proceso de liquidación del mercado interno, la empresa nacional, el trabajo, siguió adelante. Incluso creemos que se aceleró después de la dictadura el proceso de liquidación en beneficio de otras potencias económicas y en desmedro del pueblo uruguayo. Entonces, nos vemos hoy, pasado el tiempo, y estos son los privilegios y las ventajas de las personas que tienen cierta edad, una situación que se asemeja un poco a aquella que vivimos con los 20 años. Por la comprensión, como la hubo en aquel momento, de el desastre que ha llegado, que se avecinaba primero, no fuimos conscientes, ahora empezamos a ser conscientes del desastre. Hay síntomas, hay formas de resistencia incipientes, unas y un poco más desarrolladas otras. Pero, ¿qué nos está faltando desde esta pequeña historia? Nos están faltando los artistas populares. O sea, la silla de Zampayo sigue vacía. Entonces uno que recuerda que en aquellos años los artistas populares hicieron un acuerdo entre ellos para no ir a la televisión, porque la televisión no hace nada diferente hoy, pero en otros campos. Al cantante popular le ponía condiciones en cuanto al contenido de lo que iba a cantar. Entonces hubo un acuerdo de los más notables artistas populares de este país y acordaron, a pesar de que era beneficioso para cada uno de ellos ir a la televisión por los ingresos posibles, no ir a la televisión. Porque era un chantaje. Bien. Entonces uno puede pensar, bueno, lo que pasa es que, claro, hoy el control sobre los medios de difusión es mucho mayor que aquel. Por lo tanto, los artistas no llegan. Pero si lo piensa dos veces uno dice no. No, porque hoy hay otros medios como es Internet que puede romper eso. Pruebas del canto, yo grabo cosas por ahora en Internet y no tengo controles a la vista. A un cantante puede acceder a Uruguay y el mundo con otros medios que no existían. Quiere decir que si bien los medios de difusión tienen un control mucho mayor al de aquellos años, también hay otros medios nuevos que no condenan al silencio a los artistas. Pero no vemos a esos artistas, no vemos surgir, ni con cantos de protesta, o sea, panfletarios de pura denuncia y sin ningún arte, o los artistas que son capaces de decir eso y mucho más, con aquel embrujo, aquella magia que solo el arte la brinda. Bueno, entonces, por qué además razonamos esto? No es una idea loca nuestra, sino que en todos los procesos, en todos los países del mundo, cuando los pueblos tuvieron un auge de sus luchas, siempre el arte acompañó a los pueblos. Bueno, y nosotros queremos decir en estas grabaciones que notamos esa carencia, esa falta, en un proceso que se está empezando a parecer al proceso que nosotros vivimos cuando teníamos 20 años. Y bueno, y era eso, mi intervención sobre el arte. Voy a buscar el título del licenciado en arte que en algún lado lo he de tener. Muchas gracias.